Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Hasbi Díaz, en el control técnico Antonio Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio el profesor Jesús Urbina y quien les habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña desde Santiago de Compostela por vía telefónica Xurxo Mariño. Él es neurocientífico y autor del libro Neurociencia para Julia. Saludos, Xurxo. Hola Gabriel, saludos, ¿qué tal? Aquí en este programa nosotros conversamos muchos temas filosóficos y leyendo tu libro pues quisiera arrancar con un tema filosófico que tú no tocas de entrada, sino más bien ya hacia el final del libro, que es la cuestión de qué es exactamente la mente humana. ¿Es estrictamente materia o hay un añadido? Y en el libro pues tú pareces defender la postura materialista, pero quisiera que me la elaboraras un poco más. ¿Por qué tú opinas que la mente deriva exclusivamente del cerebro y no hay un añadido inmaterial? La mayoría de los científicos, de los neurocientíficos actuales, no tenemos muchas dudas sobre esto, aunque no se sabe realmente cómo es posible que surja esa entidad tan subjetiva que es la mente a partir de la actividad de las neuronas del sistema nervioso. Parece que hay pocas dudas de que realmente son las células del sistema nervioso, las neuronas y otras células que se llaman células gliales y su actividad eléctrica y metabólica las que producen la mente. Y tenemos realmente un montón de pruebas más o menos directas. Una es muy sencilla: si una persona pierde, por ejemplo, en un accidente o en una operación, una parte de su sistema nervioso, una parte de su cerebro o alguna otra región del encéfalo, pues va a perder capacidades cognitivas que están relacionadas con ese trozo de materia física. Hay, por ejemplo, otro tipo de explicación. No hace falta perder nada, ¿no? ni someterse a una operación. Todos nosotros, esta noche, cuando nos vayamos a dormir, pues estaremos durante determinados periodos del sueño en un estado, que es el estado de sueño profundo, en donde literalmente desaparecemos. No existe el yo. No tenemos conciencia de nuestra propia existencia, esa mente no existe, y lo que ocurre es que la actividad global de las neuronas del cerebro está modificada. Hay un cambio muy claro, que se observa muy claramente, por ejemplo, en un electroencefalograma que mide la actividad eléctrica global de células del cerebro. Decía que hay un cambio en esa actividad eléctrica y eso lleva a que desaparezca o deje de producirse eso que llamamos mente, deja de producirse esa percepción consciente de que existimos, ¿no? que tenemos durante la vigilia. Estos son pues dos explicaciones, una así muy materialista, que consiste pues en fijarnos en que si perdemos un trozo del cerebro pues también vamos a perder capacidades cognitivas relacionadas con eso, y otra pues es más funcional, que es algo que nos pasa todos los días cuando dormimos, y claro, como lo hacemos todos los días no nos llama mucho la atención, pero realmente por la noche dejamos de existir, deja de existir nuestro yo, y por las mañanas cuando nos despertamos de alguna manera se modifica la actividad de esas neuronas, la actividad eléctrica, la actividad metabólica, el flujo de sustancias químicas, y emerge el yo, emerge la mente. Esas serían pues dos explicaciones. Claro, y por supuesto se han invocado muchas veces, pero la gente que defiende la existencia del alma, o por lo menos la idea de que la mente no es estrictamente material, alega que hay un aspecto de la percepción y la vida mental, que es el aspecto subjetivo, que pareciera que una mera descripción material del estado de las neuronas, etcétera, no va a ser suficiente para describir esa experiencia. Es lo que ellos llaman los qualia. El filósofo Thomas Nagel, por ejemplo, escribió un artículo muy célebre donde él decía, bueno, aun si nosotros podemos describir cómo funciona el cerebro de un murciélago que emite ondas sonoras para guiarse, eso no es suficiente para saber qué realmente se siente ser un murciélago. ¿Tú aceptas esa existencia de esas entidades que ellos llaman qualia? Porque por lo general los materialistas no la aceptan. ¿Dónde podríamos dejar ese aspecto subjetivo al cual ellos apelan? Ya, claro, Gabriel, es que me estás haciendo una de las preguntas complicadas, ¿no? Conozco ese trabajo de Nagel, lo conozco, y ayer precisamente estaba leyendo sobre ese tema. El problema de la qualia, claro, es volver a lo mismo, ¿no? Que una diferencia esencial entre lo que podría ser la actividad pues de una computadora electrónica producida por nosotros, todo lo que compleja que queramos, y el sistema nervioso de un ser humano, es que nosotros le aplicamos carácter simbólico a nuestro pensamiento. Nosotros somos capaces de una manera automática pues de
de aplicarle al rojo esa rojez, o al verde esa verdez, o al amarillo esa amarillez. Y esa capacidad de generar símbolos, de tener la capacidad de acompañar nuestras palabras con ese carácter simbólico, no tenemos ni la más remota idea de cómo lo hace el sistema nervioso. Pero es que no hay muchas dudas de que es algo que se produce como resultado de la actividad de las neuronas. Hay una enfermedad que consiste en que hay una enfermedad en el desarrollo del lenguaje, que es la afasia. Hay distintos tipos de afasia, pero hay una afasia que es la afasia de Wernicke, que las personas que lo tienen un daño muy concreto en una región muy concreta del cerebro que se encarga de procesar el lenguaje, y se encarga de procesar precisamente el significado de las palabras, de atribuirle ese carácter semántico que decía, ese simbolismo a las palabras. Y esas personas son absolutamente incapaces de comprender el lenguaje y de articular un lenguaje con sentido. Es lo único que se me ocurre, o lo único que se puede decir desde el punto de vista de la neurociencia, de algo que estaría muy cerca de ser una región que estaría relacionada con esa atribución de los qualia. Pero realmente, Gabriel, ese es uno de los grandes misterios de la neurociencia, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que los seres humanos pues tengamos esa facilidad, esa capacidad absolutamente automática de atribuirle simbolismo al lenguaje? El lenguaje es esa característica que nos diferencia de manera cualitativa del resto de los animales. Vamos a dejar eso para el segmento que viene. Xurxo, te voy a interrumpir un momento porque vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, converso con Xurxo Mariño desde Santiago de Compostela. Él es autor del libro Neurociencia para Julia. Y Xurxo, ahí tú vas desvelando muchos de los grandes misterios del cerebro. Uno de los que más me ha llamado la atención es el fenómeno de las manos fantasmas. ¿En qué consiste ese fenómeno? El fenómeno de las manos fantasmas, dices. Sí. O de los miembros fantasmas. De los miembros fantasmas, quise decir, sí, disculpa. Sí, claro. Todas las percepciones que tenemos, todas las percepciones sensoriales que tiene cualquiera de nosotros, es algo que se genera en el interior del cerebro. Tenemos receptores sensoriales distribuidos por el cuerpo, pero la percepción en sí se genera por la actividad de neuronas que están en la corteza cerebral. De manera que si, por ejemplo, se pierde en un accidente o en una operación pues un miembro, como estabas comentando, Gabriel, una mano, las neuronas que se encargan de generar la percepción de que la mano existe no desaparecen, y durante un tiempo pues pueden seguir siendo activadas. Pueden activarse, por ejemplo, pues por los restos del tejido que queda en el miembro amputado, o pueden activarse por otras vías que al final incidan sobre esas neuronas. Entonces, si esas neuronas se activan, nosotros vamos a tener, la persona que ha perdido la mano puede de igual manera tener la percepción consciente de que existe esa mano o cualquier otro miembro. Por eso se llama miembro fantasma, porque realmente no existe esa parte del cuerpo porque se ha perdido, pero sí que siguen funcionando las neuronas que generan la ilusión, porque realmente todas las percepciones sensoriales son al fin y al cabo una ilusión que se construye por la actividad de las neuronas. Entonces, si esas neuronas están ahí, vamos a poder seguir generando ese fantasma, ¿no? Ese fantasma, en este caso, de una mano. Claro, pero ¿cómo varía la percepción de esos miembros fantasmas? Por ejemplo, si la persona reporta tener calor y luego reporta tener frío, es decir, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro para que la percepción cambie respecto a un miembro que realmente no existe? Ya, bueno, ahí pueden ocurrir activaciones en distintos niveles. Eso no se conoce muy bien y cada caso hay que mirarlo de manera concreta, porque la sensación de calor y de frío se debe a terminaciones nerviosas que recorren la superficie de nuestro cuerpo, y ahí puede ocurrir pues que estén activándose de manera anómala las terminaciones que quedan en la parte del miembro que todavía existe. O lo que puede estar ocurriendo es, como decía, que se activen directamente las neuronas que están en la corteza cerebral que van a generar esa percepción. Pero las dos cosas pueden ocurrir de manera independiente. Entonces, dependiendo de cada persona, pues será un caso u otro, o incluso los dos. Otro fenómeno sumamente interesante que reportas en el libro, y la verdad es que a pesar de que ya yo lo conocí un poco, cada vez me sorprendo más cuando leo sobre este fenómeno, es el de la sinestesia. ¿En qué consiste ese fenómeno? Sí, la sinestesia es
la activación de un sentido a través de otro, ¿no? Por ejemplo, la activación de la percepción visual pues a través del olfato, el hecho de que el oler una sustancia pues genere la percepción de algún tipo de luz o de ilusión, ¿no? De ilusión visual, o cualquier otro cruce, ¿no? Cualquier otro cruce. Realmente las neuronas del encéfalo de los seres humanos están todas más o menos interconectadas entre sí. En un cerebro normal, y en el resto de lo que hay dentro del cráneo, en un encéfalo pues más o menos estándar, las vías sensoriales tienen una cierta comunicación cruzada, pero no llega a interferir, no hay muchas interferencias. La sinestesia consiste en que, por alguna razón, bien sea porque hay conexiones físicas que interaccionan entre sí o cambios funcionales, las vías que llevan la información de los sentidos se cruzan. Y entonces lo que termina ocurriendo es que un sentido activa el otro. Hay personas que cuando observan un texto, pues le atribuyen distintos colores a distintas letras. Y lo hacen de forma continua, tienen ese cruce, y en este caso sería una modificación dentro del propio sistema visual, ¿no? Claro. O personas que pueden atribuirle imágenes a sonidos, etcétera. Son, pues eso, entrecruzamiento de las vías sensoriales, para resumirlo. El novelista Marcel Proust empieza uno de sus grandes libros, En busca del tiempo perdido, precisamente al saborear una magdalena, un ponquecito, se le vienen a la mente muchas imágenes visuales. ¿Eso es un tipo de sinestesia? Sí. Bueno, no, más que una sinestesia, es una evocación sensorial. La magdalena esta de Proust es uno de los ejemplos muy típicos de algo muy interesante, y es que el sentido del olfato es el sentido que tiene mayor capacidad de evocación, y es un sentido, el del olfato y también el del gusto. Estos son sentidos que tienen no voy a mezclar aquí el del gusto, me voy a quedar con el del olfato, que interviene en la percepción del sabor, ¿no? En la percepción última del sabor. Pues el sentido del olfato es un sentido que tiene una comunicación directa con la corteza cerebral. Eso no ocurre con los otros sentidos. Los otros sentidos tienen que hacer un recorrido y pasar por distintas regiones del encéfalo antes de llegar a la corteza cerebral, que es en donde suponemos que se vuelven conscientes. Pues lo que pasa con el olfato es que las neuronas activan directamente la corteza cerebral, y también activan directamente regiones del encéfalo relacionadas con la memoria. Entonces esta es la explicación o es lo que se considera que puede explicar el hecho de que los olores tienen una capacidad de evocación extraordinaria, y por eso cuando olemos algo, pues que un olor que era típico de nuestra niñez, pues nos trasladamos automáticamente, viajamos en el tiempo y nos trasladamos a ese momento, ¿no? Por esta capacidad de influir de una manera directa en la corteza cerebral y en la memoria, de las vías olfativas específicamente. Claro, escuchamos un tema musical y ya regresamos.